¿Por qué no me lo dijiste antes? Fue la única pregunta que logré articular mientras mis manos, torpes, recogían los cristales de la copa de vino que ella misma había estampado contra el suelo. Estábamos en el ático de unos amigos en pleno barrio de la Condesa, en Ciudad de México, celebrando el cumpleaños de Santiago, un compañero de su trabajo. Eran las 10 de la noche y hasta ese instante, todo había sido una coreografía de normalidad. Vino, risas contenidas y una playlist de los 80 de fondo, nada que hiciera presagiar la implosión. Pero, de repente, sin previo aviso, Sofía se levantó como impulsada por un resorte. Dejó su copa a medio beber sobre la mesa, murmuró algo que se perdió en la música y caminó con una determinación extraña hacia la terraza. Cuando la seguí, la encontré de espaldas, con los ojos vidriosos y la mirada clavada en la noche capitalina, fumando un cigarro con la torpeza de quien no lo hace nunca. Odiaba fumar. Me acerqué con cautela, como si me acercara a un animal herido. ¿Estás bien? Ni siquiera se giró. Su voz llegó un susurro metálico y distante, ahora no quiero hablar. En mi cabeza las posibilidades eran un abanico limitado y estúpido, una discusión con una amiga, un problema con su jefe, el estrés habitual. Jamás, ni en el rincón más oscuro de mi imaginación, habría concebido la verdad que estaba a punto de caerme encima como una losa. Fue Javier, el típico amigo de un amigo que, con 3 copas, confunde la sinceridad con la crueldad, quien encendió la mecha. Nos encontramos en la cocina, buscando más hielo. Sonrió con esa complicidad borracha y soltó, qué fuerte lo de Sofía, ¿eh? Jamás pensé que acabaría liándose con Santiago. Me reí, una risa hueca y automática. Pensé que bromeaba, que se refería a otra Sofía. Pero su sonrisa se desvaneció, el cubito de hielo se detuvo a medio camino de su vaso y su expresión se tornó en una de pura estupefacción. ¿En serio no lo sabías? Y ahí, justo en ese instante, el tiempo se fracturó. No fue dramático. El mundo no giró más deprisa, la música no se detuvo. Simplemente yo me quedé congelado, de pie, frente al congelador abierto con una bolsa de hielo en la mano y su pregunta rebotando contra las paredes de mi cráneo. ¿No lo sabías? Lo dijo con el tono de quien revela el final de una película a la única persona de la sala que no la ha visto. Lo dijo como si yo fuera el último habitante de un planeta en enterarse de que el sol se había apagado. No pude responder. Mi mirada cayó al suelo, luego al hielo, como si en su transparencia helada pudiera encontrar una explicación lógica. Javier, dándose cuenta de la magnitud de su error, intentó dar marcha atrás. Oye, bueno, igual me he confundido, tío. Olvídalo con el vino que llevo encima. Pero ya era tarde. La palabra, una vez pronunciada, no puede volver a la boca. Y no era solo lo que había dicho, sino la naturalidad con que lo había dicho. No sonaba a un chisme malintencionado, sonaba a un hecho, a algo que formaba parte del conocimiento general del que yo, inexplicablemente, había sido excluido. Volví al salón sintiendo que caminaba sobre un suelo inestable. Mis piernas parecían no pertenecerme. Busqué a Sofía con la mirada, pero ya no estaba allí. Tampoco en la terraza. Me asomé al pasillo y la vi en el baño con la puerta entreabierta, hablando en susurros por el móvil. Nuestra casa de repente se sentía como un escenario y yo era el único actor sin guión. En cuanto notó mi presencia, cortó la llamada de golpe. Me lanzó una mirada de puro pánico y cerró la puerta con un clic que sonó como un portazo en el silencio de mi mente. No dije nada. Regresé al salón, me dejé caer en un sofá junto a una pareja que no conocía y fingí escuchar su conversación sobre hipotecas, mientras sentía una presión en el pecho, una mezcla tóxica de rabia, incredulidad y una humillación profunda. No había habido señales. ¿O es que había sido tan increíblemente ciego como para no verlas? En ese momento no me dolía el engaño en sí, el dolor agudo de la traición aún no había llegado. Lo que me carcomía era la imagen de mí mismo, el único idiota en esa fiesta que no sabía lo que estaba pasando en su propia vida. Sofía tardó una eternidad, más de 10 minutos, en salir del baño. Cuando regresó, llevaba puesta esa sonrisa forzada, esa máscara que se pone para que nadie note que las lágrimas acaban de secarse. Se acercó, me dio un beso en la mejilla, un beso frío, protocolario, y me preguntó si todo estaba bien. Si solo estoy un poco cansado, mentí. Me miró con esos ojos que hasta esa misma mañana yo habría jurado que eran el espejo de la verdad.
Pero esa noche sus ojos eran opacos, indescifrables. En el coche de vuelta a casa, el silencio era tan denso que casi se podía tocar. Fue ella quien lo rompió con un monólogo de excusas preventivas. Que si había bebido demasiado, que el estrés del trabajo la tenía superada, que se sentía culpable por no haber estado más presente últimamente. Yo solo asentía con la vista fija en la carretera, esperando, deseando, que una sola palabra de verdad se filtrara a través de su red de mentiras. Al llegar al garaje apagué el motor y me quedé inmóvil, con las manos aferradas al volante. Ella se bajó. «Te espero arriba». Y se fue dejándome solo en la oscuridad, repasando cada palabra, cada gesto extraño, cada excusa tona de los últimos meses. Nada encajaba del todo, pero ahora todo, absolutamente todo, apestaba a sospechoso. Esa noche no dormí. Me instalé en el sofá con la televisión encendida, sin volumen, viendo pasar imágenes sin sentido mientras mi cabeza era un hervidero. ¿Debía confrontarla? ¿Debía buscar pruebas, convertirme en un espía en mi propia casa? ¿O debía simplemente dejarlo estar, tragarme el veneno y seguir adelante? Pero yo no soy de los que dejan las cosas así. No cuando sientes que los cimientos de tu vida se están desmoronando. A la mañana siguiente me levanté antes que ella y me puse la máscara de la normalidad. Le preparé café. Le pregunté qué planes tenía para el día. He quedado con Mariana, dijo sin mirarme. Necesito despejarme un poco. Qué casualidad, pensé. Justo ese día. Como si supiera que la atmósfera había cambiado, como si necesitara ganar tiempo antes de que yo detonara la bomba. La dejé ir sin hacer más preguntas. En el instante en que la puerta se cerró, comenzó mi investigación. No busqué en su teléfono ni en su ordenador, eso era demasiado fácil de ocultar. Busqué en los lugares olvidados, su bolso, la guantera del coche, los cajones de su escritorio. Esos sitios donde guardas las cosas que no quieres que nadie vea, pero que por alguna razón no puedes destruir. Fue en su agenda de papel, un objeto casi anacrónico, donde encontré la primera prueba tangible. Una página doblada por la esquina. En ella un nombre subrayado varias veces, Santiago. El del cumpleaños. Había varias fechas marcadas junto a su nombre con horas que no correspondían a ninguna reunión de trabajo que yo conociera. Detalles que para un ojo inocente no significarían nada. Pero yo ya no era inocente. Estaba en modo búsqueda y eso lo cambia todo. En menos de 2 horas había construido un mapa mental. Lugares, horarios, nombres que antes me parecían irrelevantes ahora formaban una constelación que apuntaba a un único y doloroso punto. No necesitaba más. No necesitaba leer un mensaje explícito ni ver una fotografía. Solo necesitaba confirmarlo con mis propios ojos. Así que tomé una decisión. Fría. Simple. Seguirla. No planeé una escena, no preparé un discurso. Solo esperé. Y 2 días después, cuando salió de casa diciendo que iba a ver a Mariana, cogí mi coche y la seguí a una distancia prudente. Y la vi. Por supuesto, no estaba con Mariana. Estaba con él, con Santiago, en una terraza de la Roma, bañados por el sol de la tarde. Reían. Se tocaban la mano sobre la mesa. Gestos íntimos y naturales de 2 personas que creen que el mundo no les ve. Me quedé dentro del coche al otro lado de la calle observándolos. No sentí la necesidad de bajar, de gritar, de montar un espectáculo. Solo los miré durante unos 10 minutos, que se sintieron como 10 horas. Luego arranqué el motor y me fui a casa. Esa noche, cuando Sofía volvió, radiante y relajada, yo ya sabía todo lo que necesitaba saber. ¿Qué tal con Mariana?, le pregunté, manteniendo un tono de voz neutro. Me sonrió una sonrisa fácil y despreocupada. Muy bien, ya sabes, desahogándonos, hablando de nuestras cosas. Le devolví la sonrisa, aunque sentí que era una mueca grotesca. Me alegro. Pero ya nada, absolutamente nada, estaba bien. Pasaron 3 días. 3 días en los que ella se comportó con una tranquilidad que rozaba lo insultante. De verdad pensaba que yo era estúpido. Creía que con un par de sonrisas y una charla banal sobre el colegio de nuestra hija podía mantener su doble vida indefinidamente. Por dentro sentía una rabia sorda que me quemaba, pero mantuve la calma. Observaba.
Analizaba. Esperaba el momento preciso. No porque estuviera planeando una venganza teatral, sino porque necesitaba entender hasta qué punto era capaz de mentirme a la cara. Y cuando el momento llegó, no fue nada elaborado. Fue directo, simple y crudo como debe ser la verdad cuando ya no queda espacio para las mentiras. Estábamos cenando. Macarrones con tomate los había hecho ella. Nuestra hija ya dormía. Yo me estaba sirviendo agua del grifo y Sofía hablaba de una compañera nueva del trabajo, de lo desorganizada que era. Y justo ahí, en medio de esa conversación trivial y doméstica, lo solté. ¿Desde cuándo te estás acostando con Santiago? No lo grité, no lo dije con rabia. Lo pregunté con la misma entonación con la que podría haber preguntado si había puesto sal a la pasta. Ella se quedó completamente inmóvil. El tenedor suspendido en el aire a medio camino entre el plato y su boca. Tardó unos 5 largos segundos en reaccionar. Dejó el tenedor sobre el plato con un cuidado exagerado, tragó saliva y me miró fijamente. ¿Pero de qué estás hablando? Me eché hacia atrás en la silla, crucé los brazos y la miré con una calma que ni yo mismo sabía que poseía. No voy a repetirlo, Sofía. No necesito detalles técnicos. Solo quiero que por una vez en mucho tiempo me digas la verdad. Al principio intentó negarlo. Dijo que era una locura, que cómo podía pensar eso, que estaba paranoico. Pero su voz temblaba y sus ojos no podían sostener los míos. Jugaba con la servilleta, con el tenedor, con cualquier cosa. La dejé hablar. Hay algo perversamente adictivo en escuchar mentir a alguien cuando ya conoces la verdad. Ves cómo su castillo de naipes se derrumba por dentro mientras intentan, desesperadamente, mantener la fachada. Cuando se quedó sin argumentos, se hizo un silencio denso. Finalmente me miró, respiró hondo y dijo la mentira de los cobardes, solo pasó una vez. No me mientas más, Sofía, le respondí sin levantar la voz. Los vi. En la Roma. Hace 4 días. Vi cómo le agarrabas la mano. Vi cómo te reías con él. Así que no fue una vez. Y no es algo del pasado. Está pasando ahora. Fue entonces cuando se vino abajo. Se cubrió la cara con las manos y empezó a llorar. Pero no eran las lágrimas del arrepentimiento. Eran las lágrimas de quien ha sido pillado y no sabe cómo escapar. No sé cómo pasó, sollozó. Te juro que no fue planeado. Empezó como una tontería, unas copas después del trabajo, y se nos fue de las manos. Llevaban desde febrero. Casi 5 meses. Le pregunté si se acostaba con él. Bajó la cabeza. No hizo falta que respondiera. Me quedé mirándola un momento. Después me levanté, recogí los platos y los metí en el fregadero. Necesitaba ocupar mis manos, no para calmarme, sino para no hacer algo de lo que me pudiera arrepentir. Cuando terminé, me giré y le hice la pregunta clave, ¿lo amas? Dudó. Esa duda fue más dolorosa que una afirmación. No lo sé, dijo. No sé qué siento. Me hace sentir viva, diferente. Contigo todo era predecible, siempre lo mismo. Él, no sé, me miraba como tú ya no me mirabas. Esa frase, ese cliché de película mala, me golpeó. No por el contenido, sino por la pobreza de su justificación. Había destrozado nuestra familia por una mirada nueva. No por una crisis, no por abandono. Por rutina. Y ante la rutina, su solución no fue hablar, fue buscar la emoción fácil en los brazos de otro. ¿La niña sabe algo?, pregunté y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. ¿Has tenido la brillante idea de meterlo en nuestra casa mientras yo trabajaba? Nunca, gritó ofendida. Jamás mezclaría a la niña en esto. Me reí, pero fue una risa amarga, sin alegría. Claro, porque tener una aventura a espaldas de tu familia mientras tu hija duerme en la habitación de al lado es un acto de responsabilidad modélico. Empezó entonces un discurso caótico sobre estar confundida, sobre necesitar espacio, tiempo, claridad. Yo solo la escuchaba, impasible. Cada palabra que pronunciaba era un ladrillo más que caía sobre los escombros de lo que habíamos sido. Cuando terminó su perorata, le dije con una calma gélida, tú necesitarás tiempo. Yo no. Yo ya tengo muy claro lo que voy a hacer. Me levanté y me encerré en el despacho.
Pasé la noche en blanco no por el dolor, que ya se estaba transformando en otra cosa, sino planificando. Ya no era la traición lo que me dolía. Era una mezcla de desprecio y una necesidad casi física de que ella sintiera, en su propia piel, lo que era que te cambiaran por nada. Porque eso era lo peor de todo. No lo había hecho por amor, ni por un conflicto insalvable. Lo había hecho por ego, por cobardía, por aburrimiento. Y eso, en mi libro, no se perdona tan fácilmente. A la mañana siguiente me levanté antes que ella. Preparé el desayuno para todos como cualquier otro día. No lo hice por cortesía. Lo hice porque no quería darle ninguna pista de lo que estaba a punto de suceder. Se sentó frente a mí con la cara de quien espera una sentencia. No hablamos mucho. Cuando se fue comenzó la ejecución de mi plan. Ya no se trataba de salvar la relación. Era demasiado tarde. Ahora solo se trataba de devolver el golpe, no con la rabia de un animal herido, sino con la precisión de un cirujano. Lo primero que hice fue abrir una nueva cuenta bancaria, solo a mi nombre. Luego pasé la mañana reuniendo toda la documentación importante de la casa, escrituras, facturas, seguros, contratos. Lo escaneé todo y lo guardé en un pendrive que escondí en el doble fondo de una vieja caja de herramientas que ella jamás tocaba. Después llamé a mi trabajo y pedí un par de días libres. Inventé una enfermedad. Era viernes, tenía todo el fin de semana por delante. Esa misma tarde, mientras ella recogía a la niña, inicié la segunda fase. Su portátil estaba abierto sobre la mesa del salón. Un error de principiante. Revisé sus correos. Encontré conversaciones con Santiago y con su amiga Mariana, donde hablaba de su situación. Recuperé un par de correos borrados con una facilidad insultante. Imprimí lo necesario. No era nada escandaloso, pero era suficiente para demostrar la verdad. Luego me puse con las fotos. Con capturas de sus redes sociales y algunas imágenes de los lugares donde los había visto, monté una pequeña carpeta digital. Un dossier. No para usarlo legalmente, sino como póliza de seguro por si algún día intentaba contar una versión diferente de la historia. El sábado por la mañana, mientras ella hacía la compra semanal, llamé a su madre. Nunca nos habíamos llevado especialmente bien, pero manteníamos una relación cordial. Le conté todo sin adornos, sin dramatismo. Me escuchó en un silencio que se me hizo eterno. Cuando terminé solo dijo, «Lo siento mucho, hijo». Pero la verdad no me sorprende. Esa frase me dejó helado. Al parecer, Sofía ya había hecho algo parecido años atrás, cuando aún éramos novios. Su familia lo sabía. Y todos habían guardado silencio. Colgué el teléfono no enfadado, sino con una claridad demoledora. El único que había estado ciego en toda esta farsa era yo. Luego fui al colegio de nuestra hija y pedí una copia del calendario de actividades. Sabía que Sofía planeaba asistir sola a la reunión de padres de la semana siguiente. Me aseguré de cambiar mi turno en el trabajo para poder ir. No buscaba una confrontación pública. Solo quería que supiera que la época de actuar como si nada hubiera pasado, de repartirnos los papeles para mantener las apariencias, se había terminado para siempre. Esa noche, ya con la niña dormida, Sofía se me acercó en el salón. Me pidió que habláramos, que quizás aún podíamos arreglarlo, que deberíamos ir a terapia. Le dije que no había nada que arreglar. Que la decisión ya estaba tomada. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Estás viendo a alguien?, preguntó. Me reí. No necesito hacer lo mismo que tú para conservar mi dignidad. ¿Vas a pedirme el divorcio? Todavía no, respondí. Por ahora, por nuestra hija, vamos a seguir viviendo en la misma casa. Pero vete haciendo a la idea de que esto se ha acabado. El domingo por la tarde, con toda la documentación lista, redacté un correo electrónico. No iba dirigido a su jefe, sino al correo general de su departamento con copia al responsable de recursos humanos. No era una denuncia ni una amenaza. Era un mensaje educado, casi formal, adjuntando 2 capturas de pantalla donde Sofía y Santiago hablaban de cómo se las arreglaban para verse durante horas laborales. En el texto dejaba claro que no quería entrometerme en asuntos internos, pero que me parecía oportuno que la empresa supiera cómo algunos de sus empleados utilizaban el tiempo de trabajo por el que se les pagaba.
El lunes por la mañana, Sofía salió de casa como siempre. Volvió a mediodía. Entró con la cara blanca como el papel. Había recibido un aviso formal de la empresa. La estaban investigando por su conducta. No me dijo nada. Se encerró en nuestra habitación y no salió hasta la hora de la cena. Yo puse la mesa, hablé con la niña, actué con normalidad. Pero por dentro sentía que poco a poco la balanza de la justicia empezaba a equilibrarse. Al día siguiente cogí una foto de nuestra boda, la que teníamos en la entrada. Por detrás escribí: gracias por estos 12 años de mentira. Firmado, el tipo que lo vio todo y no dijo nada. La dejé sobre su almohada y me fui a correr. Cuando volví, la foto había desaparecido. Tampoco dijo nada, pero su forma de mirarme había cambiado. Ahora había miedo en sus ojos. Sabía que había perdido el control. Y no me había perdido solo a mí, había perdido todo lo que habíamos construido, todo lo que ella había fingido respetar. Esa fue la primera parte de mi venganza. La más ruidosa. Aún quedaban cosas por hacer. Porque a veces devolver el golpe no es suficiente. A veces tienes que asegurarte de que la otra persona entienda, de verdad, la magnitud del daño que ha causado. Pasaron 10 días desde la noche de la confesión. 10 días infernales compartiendo techo, cama y una rutina asfixiante con alguien que apenas me dirigía la palabra. Y cuando lo hacía, se notaba que medía cada sílaba, como si caminara por un campo de minas. Yo no buscaba su conversación. Lo que quería era que ese silencio incómodo, ese vacío que ella había creado, la aplastara por dentro. Que entendiera lo que era convivir con alguien que ya no te ve, que ya no te considera parte de nada. Dejé de preguntarle cosas, dejé de interesarme por su día. Me limité a cumplir con mis obligaciones como padre, a trabajar y a mirarla solo cuando era estrictamente necesario. Ella, por su parte, había perdido esa arrogancia, esa actitud de superioridad que a veces mostraba. Ahora se movía por la casa con el sigilo de un intruso, como si supiera que estaba de más. Ya no revisaba el móvil a escondidas. De hecho, apenas salía. Fue un jueves por la noche cuando decidió romper el cerco de silencio. Yo estaba en el salón, viendo un documental con la niña. Sofía se sentó en el otro extremo del sofá. Esperó pacientemente a que la pequeña se fuera a dormir y se quedó mirándome fijamente durante varios minutos. No le dije nada. Solo bajé el volumen del televisor y esperé. Respiró hondo como si fuera a confesar un crimen y dijo: necesitamos hablar. De verdad. Apagué la tele, me giré hacia ella y la miré. Vaya. Ahora sí te interesa hablar. Su respuesta fue un asentimiento casi imperceptible, un gesto cargado de vergüenza. Empezó diciendo que todo se le había ido de las manos, que cuando empezó con Santiago nunca pensó en las consecuencias, que en su cabeza era solo una distracción, algo temporal para escapar de la monotonía. Dijo que no quería romper la familia, que lo nuestro siempre había sido sólido a pesar de los altibajos y que solo quería sentirse deseada otra vez. No la interrumpí. Quería que soltara toda esa basura argumental que se había construido, para ver si al menos tenía la decencia de no intentar disfrazarla de un drama romántico. Cuando terminó, me miró con esa cara que pone la gente cuando quiere el perdón pero no sabe cómo pedirlo. ¿Hay alguna mínima posibilidad de salvar esto? La pregunta del millón. En lugar de responder, le pregunté yo: ¿sigues viéndote con él? Me dijo que no, que después del correo que envié a su empresa, él la había bloqueado en todas partes. Que la dirección los había separado en departamentos distintos y que era probable que él acabara renunciando. Le pregunté si le dolía que la hubiera dejado tirada. Tardó en responder. Finalmente dijo: me duele lo patética que fui. No me la creí del todo, pero a esas alturas ya no importaba. Lo nuestro está muerto, Sofía, le dije, y las palabras salieron con una frialdad que me sorprendió incluso a mí. No hay vuelta atrás. Dormir en la misma cama no significa nada. Ya no soy capaz de mirarte y ver a la persona con la que me casé. Veo a una extraña. Me preguntó qué iba a pasar ahora. Estoy buscando piso. No voy a quedarme aquí mucho más tiempo. Y antes de irme voy a preparar todo legalmente para que nuestra hija no tenga que presenciar una guerra por estupideces. ¿Piensas quitarme la custodia?, preguntó con un hilo de pánico en la voz.
Esto no es una competición, Sofía. Lo importante es que la niña no sienta que su mundo se desmorona. No voy a repetir el desastre que hicieron mis padres. No hablaré mal de ti delante de ella, pero tampoco voy a fingir que no ha pasado nada. Y ten por seguro que si algún día me pregunta por qué nos separamos, le diré la verdad. Con calma, pero la verdad. No respondió a eso. Solo bajó la cabeza y se quedó en silencio. Después de un rato, se levantó y se fue al dormitorio. Me quedé solo en el salón, sintiendo una extraña mezcla de alivio y derrota. Alivio por haber puesto las cartas sobre la mesa, y derrota por entender que ese tipo de conversaciones solo existen cuando ya no queda absolutamente nada por salvar. Esa noche en la cama dormimos dándonos la espalda. Sin siquiera el contacto accidental de otras veces. El espacio entre nosotros era un abismo. Al día siguiente empecé a empacar mis cosas. En silencio, sin cajas visibles, sin escándalos. Solo ropa, documentos y los pocos objetos que sentía verdaderamente míos. Ella no preguntó nada, no ofreció ayuda. Solo me observaba desde el umbral de la puerta, como si esperara una última oportunidad para decir algo que pudiera cambiarlo todo. Pero esa oportunidad ya había pasado. El sábado por la mañana le pedí que se sentara conmigo en la cocina. Le dije que el martes me iba. Que ya había alquilado un piso cerca de mi trabajo y que pasaríamos a un régimen de custodia compartida, una semana cada uno. Le pregunté si estaba de acuerdo. Dijo que sí, que lo entendía. ¿Me guardas rencor?, volvió a preguntar. No, le respondí. El rencor implica una emoción, y lo que siento por ti ahora es otra cosa. No es odio, no es tristeza. Es simplemente una ausencia. Quiso decir algo, pero las palabras no le salieron. Me levanté, puse mi taza en el fregadero y salí al balcón. No lloré. No me tembló la voz. Solo sentí que por primera vez en semanas el aire era un poco más respirable. El martes por la mañana salí de casa. Una mochila, 2 maletas y una caja. Sofía no estaba. Se había ido temprano a llevar a la niña al colegio. Fue quizás su único gesto acertado en todo este proceso. No quería despedidas forzadas ni frases vacías. No necesitaba ver su cara triste en la puerta. Antes de cerrar por última vez, eché un vistazo al salón. Todo estaba en su sitio como si nada hubiera pasado. El mismo sofá, las mismas fotos. No sentí nostalgia, solo la confirmación de que me iba porque allí ya no quedaba nada de mí. Cerré con llave y dejé mis copias en el buzón, tal como habíamos acordado. El nuevo piso era pequeño, pero era mío. Lo importante no era el espacio, sino el silencio. Un silencio sano, sin tensión. Nadie fingiendo que todo está bien. Esa noche dormí como no lo hacía en meses. Un sueño profundo, sin sobresaltos. El viernes me tocaba recoger a mi hija. Salió corriendo del colegio con una sonrisa que por un segundo me hizo dudar de la realidad de las últimas semanas. En el coche me preguntó si mi piso nuevo tenía ascensor y si podía llevar sus peluchos. Le dije que sí a todo. Quería que sintiera que su mundo, al menos, seguía siendo un lugar seguro. Esa noche vimos una película, cenamos pizza y le leí un cuento. Antes de dormirse, me preguntó, «Papá, ¿vas a volver a vivir con mamá?» «No, cariño», le respondí. Me miró en silencio unos segundos, se dio la vuelta y se quedó dormida. No lloró. No preguntó más. Los niños entienden mucho más de lo que creemos. Durante las semanas siguientes, la comunicación con Sofía fue puramente logística. Horarios, necesidades escolares, nada más. A veces, cuando venía a buscar a la niña, parecía querer decir algo, pero se contenía. Yo nunca le di pie. Un mes después me enteré de que Santiago había dejado la empresa. Sofía seguía allí. Me daba igual. Yo ya estaba centrado en reconstruir mis días, en recuperar la tranquilidad. Volví a hacer ejercicio, a salir con amigos. No buscaba llenar ningún vacío. Solo quería tener el control de mi tiempo y de mis emociones. El divorcio llegó unos meses después. Fue rápido, casi administrativo. No hubo disputas. Ya lo habíamos hablado todo. Firmamos los papeles un martes por la mañana.
Nos vimos en el juzgado, cada uno con su abogado. Nos saludamos con un gesto de cabeza. Salimos sin mirarnos. Era el cierre lógico de una historia que ya no tenía sentido. Hoy, cuando alguien me pregunta qué pasó, suelo decir simplemente que se acabó. No doy detalles. Aprendí que no todo necesita una explicación pública. A veces las cosas se rompen y ya está. Lo importante no es cómo se rompieron, sino cómo decides reconstruirte después. Y yo elegí hacerlo solo, sin prisas, sin remordimientos y sobre todo, sin permitir que nadie, nunca más, vuelva a tratar mi vida como si fuera algo desechable. Esa fue la verdadera victoria. No hacerla sufrir, no buscar venganza. Solo alejarme a tiempo y no mirar atrás.